Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 9. Segunda parte. Inglaterra. El movimiento inglés, luego de aplastar la gran rebelión católica, cumplió el constante plan de Cecil para asfixiar a la Iglesia católica en todo el reino. Este estrangulamiento lento aseguró finalmente su triunfo, luego de un proceso de 33 años, desde 1572 a 1605. Aquí también, pues, el conflicto general de Europa llega a su final más o menos al mismo tiempo que en Francia y los Países Bajos. Para 1570 al 72, fuese cual fuese en cada país el bando destinado a triunfar, se encontraba ya en el poder. Después del fracaso de la Armada, 1588, es casi seguro que va a predominar la parte protestante de la nación inglesa. Después de la conspiración de la pólvora, 1605, y la forma esmerada en que la alimentó el segundo Cecil, ya es seguro que Inglaterra no volvería a ser católica, a pesar de que alrededor de la mitad del pueblo, en simples números, se adherían todavía en diverso grado en aquella fecha a la tradición religiosa nacional. En términos generales, al finalizar el siglo XVI, lo principal de la lucha ha concluido en Occidente en todas partes, y el resultado está decidido, aunque hay un sector que aún permanece indeterminado, el de los estados germanos, controlados nominalmente por el imperio. Comenzamos con el triunfo original de Cecil, la destrucción de Norfolk y su confirmación en 1572 con la designación de Parr como Lord Burleigh. A continuación del reinado del terror que se inició con el levantamiento católico de 1569 al 70 y la excomunión de Isabel por el Papa, los siguientes 15 años están colmados por continuación del plan de Cecil. Ahora, después del sangriento aplastamiento de la rebelión y la excomunión de Isabel, le era posible continuar y transformar en permanente el reinado del terror para el cual la rebelión le había proporcionado la excusa original. Este terror de Cecil se estableció para extirpar de raíz el catolicismo y tuvo éxito. Es difícil que las masas más pobres de un pueblo sientan por la antigua religión una adhesión suficiente como para contrarrestar el abandono de la misma por parte de sus dirigentes, salvo cuando representa a una nacionalidad oprimida. Quienes comparan el triunfo del populacho francés en su violento levantamiento contra los hugonotes con el fracaso de similares tentativas inglesas por mantener la religión nacional, olvidan dos cosas esenciales. Primero, que en el caso francés la corona estaba, en términos generales, con el populacho. Segunda, que en el caso inglés los hacendados, capitanes necesarios en cualquier lucha, habían sido sobornados con el saqueo de la iglesia.
al nuevo cuerpo de grandes fortunas, del cual Cecil era la cabeza, el intérprete y el habilísimo administrador, se consolidaba a medida que crecía una nueva generación que no había experimentado la influencia católica. Ya he explicado cuán frívolo resulta hablar de estas cosas en términos numéricos y de preguntar cuántos ingleses eran católicos y cuántos protestantes en una fecha determinada, como si esos triunfos significaran entonces lo mismo que ahora dos culturas profundamente divididas. La mayoría de los hombres en la Inglaterra de 1572 al 80 eran católicos por tradición e ideas. No había uno en muchos cientos que tuviera la rara posibilidad de misa, comunión, penitencia, unción u orden. Solo una minoría, numerosa pero minoría al fin, habría corrido el riesgo de la ruina, algunos hasta la muerte, para restaurar la fe, aunque con ayuda armada esa minoría heroica habría congregado rápidamente a una grande y creciente mayoría. Ya al comenzar todo esto, en 1572, hacía 13 años que la celebración de la misa había desaparecido en todo el territorio. El joven que en 1572 se iniciaba en la vida pública apenas podía recordar la misa como una remembranza vaga de su primera infancia. Pasados 10 años más, ya había toda una generación para la cual era desconocida la práctica general del catolicismo y a la que sólo le quedaban las palabras y frases tradicionales de una sociedad católica, gran parte naturalmente, de su ética y de su tradición social, pero ninguna práctica, salvo en unos pocos sitios diseminados, con peligro de muerte y bajo un estricto secreto. A esta altura es importante señalar a los oyentes no católicos la falsedad del argumento según el cual la política de Cecil era una transacción religiosa, como pretenden tantos libros, que generalmente la llaman isabelina, como si la desdichada Isabel fuera la responsable de las innovaciones. Quienes así hablan, nada saben de la Iglesia Católica. No existe transacción entre una cosa única y otras que les son ajenas, diferentes en esencia y opuestas a esa cosa única. La limonada no es una transacción entre el vino y el agua, ni el vidrio azul como transacción entre el vidrio púrpura y el vidrio transparente e incoloro. La nueva religión con que Cecil y sus secuaces sustituyeron la antigua no era en realidad calvinista, aunque el calvinismo era la única filosofía establecida contra la Iglesia Católica. Cecil y su grupo no hubieran permitido que Inglaterra cayera en el calvinismo. Sentían temor ante el calvinismo, porque el calvinismo era una cosa tan viva y potente que los habría barrido del mapa. Porque el objeto de esta gente no era establecer un credo, bueno o malo, al cual ellos adherían, sino impedir el retorno a la antigua sociedad tradicional, en cuya destrucción estaban basadas sus enormes fortunas. En cuanto a Isabel, ya hemos visto en un capítulo anterior cuál era su real situación. Ella creía aún en el poder real, como creían también los que, no obstante, la controlaban. Pero si buscamos en la personalidad de Isabel o en su voluntad la causa de lo que ocurrió en Inglaterra, estamos equivocando el camino. Ella fue obligada a ceder en todas las cosas importantes, pues el poder real ya había sido herido en la raíz y estaba siendo suplantado por el de los ricos. Mientras tanto, quienes realmente gobernaban seguían su marcha. Auxiliaron a los hugonotes de Francia, auxiliaron a los rebeldes de los Países Bajos, al principio en secreto y luego abiertamente. Consistieron en el crecimiento de la piratería contra el comercio español, procurando que eso aumentara aún más sus riquezas por su complicidad con los piratas, y la reina no tuvo otra alternativa que hacer lo mismo. No tenía fortaleza para impedirlo, en consecuencia, debía consentirlo, y una vez que lo consentía, no había razón para que no recibiera su parte. Todo esto era bochornoso y la degradaba a los ojos de sus iguales, quienes pensaban que ella tenía el poder de impedirlo. Ella sabía que no tenía ese poder, de ahí su vergüenza. La culminación llegó con la determinación adoptada en 1585 al 86 de ejecutar a María Estuardo.
Ella estaba prisionera desde su juventud, es decir, desde los 26 años, al principio sufriendo una prisión disimulada, pero efectiva, y luego, a partir de 1569, una prisión real. Ahora tenía más de 40 años y su suerte estaba echada. La razón principal que decidió a Cecil y sus compañeros a ejecutar a esta desdichada fue la salud de Isabel, que siempre había sido un peligro. Recientemente, a principios de la década de 1580, se había tornado alarmante en ocasiones. El miserable hijo de María, Jacobo, rey coronado de Escocia, estaba bajo la férula de los agentes y aliados de Cecil. Había sido educado para abandonar a su madre y a la religión de sus mayores. Era el heredero, después de su muerte, de la corona de Inglaterra. Si se lograba eliminar a María, no existiría obstáculo para la continuación de la política anticatólica. En Inglaterra, los sentimientos eran aún demasiado vigorosos para permitir que la reina católica continuase prisionera después de la muerte del último Tudor, y la muerte de Isabel habría significado una guerra civil. En esa guerra, las enormes fortunas de Cecil y sus secuaces habrían, por lo menos, corrido peligro, y es muy probable que fueran destruidas. Era pues forzoso que María muriese, antes de que la muerte de Isabel, natural o provocada, cosa que se aprobaba abiertamente, sucediera primero y los pusiera a todos en peligro. El método por el cual los conspiradores lograron su fin fue el siguiente. Utilizaron un agent provocateur, un agente provocador, lo que en nuestra jerga moderna se denomina un soplón. Esto es un espía secreto de la policía que simula ser uno de los descontentos y los lleva a planear un hecho punible para luego denunciarlos ante sus empleadores. El Papa había puesto a Isabel en entredicho ante la cristiandad. Su muerte, a los ojos de una multitud, que incluía a altos dignatarios de la corte papal, hubiera sido tan solo una ejecución como la de Guillermo de Orange. ¿Hubiese sido más sensato poner entredicho a quienes la controlaban? Eso no la había liberado. Por otra parte, Isabel había mostrado la consiguiente ansiedad porque el asesinato de María Estuardo se perpetrara con el mayor secreto. Pero ese no era el juego de Cecil. Sus instrumentos menores, en especial el carcelero de María, se negaron virtuosamente a cualquier acto irregular que habría dejado a sus autores expuestos a represalias en caso de triunfar un levantamiento católico. No, la desdichada Isabel debía cargar con la responsabilidad, lo quisiera o no, y en consecuencia debía arrancársele una orden de su puño y letra para la ejecución de María. De ahí que Walsingham, colega de Cecil, enviara al aludido agent provocateur. Este hombre fue enviado a París para alentar a los refugiados católicos más militantes en sus conspiraciones contra Isabel. El agente tuvo éxito y cayó particularmente en la trampa un joven sumamente indiscreto y valeroso llamado Babington. Se ofreció a María la oportunidad de mantener correspondencia con los conspiradores, mientras se le aseguraba un total secreto. En realidad, las cartas que recibía y enviaba pasaban por las manos de Walsingham, jefe de la policía secreta y de los espías de Cecil. El grupo de Babington planeó el asesinato de Isabel, el rescate de María Estuardo y su proclamación como reina. Pero esto no era suficiente para los propósitos de Cecil. Como individuo, Babington no contaba. Inglaterra estaba lleno de hombres que habrían asesinado con júbilo a Isabel. La cuestión estribaba en lograr que María Estuardo resultara implicada en el plan de asesinato. Entonces podría ser acusada de alta traición y ejecutada. Sus secretarios fueron secuestrados y ante amenazas de tortura, dijeron que María había escrito una carta donde aprobaba el asesinato de Isabel. Ahora bien, si ella lo había hecho, la carta debía haber pasado por las manos de Walsingham. En realidad, las palabras mismas que la inculpaban y que se afirmaba estaban contenidas en la carta estaban citadas por testimonio de Walsingham. No obstante, Walsingham jamás pudo exhibir el original.
María negó haber escrito esas palabras y reclamó que se presentaran sus cartas. No fueron presentadas. Todo lo que los agentes de Cecil exhibieron fue una supuesta copia, de cuya autenticidad no ofrecieron pruebas, y María fue decapitada, con el fundamento de esta pretendida copia, luego de suprimidos los borradores originales. Aunque Isabel urgía de buena gana la supresión secreta de María, su rival se oponía enconadamente a su asesinato público y oficial, pues tal atropello la hacía directamente responsable ante toda Europa. Pero Isabel estaba atrapada. La pobre mujer luchó enérgicamente para no firmar el decreto y luego, más enérgicamente aún, para evitar que se lo aplicara. Pero tuvo que ceder. Los nuevos millonarios la tenían a rienda corta. El joven Jacobo, hijo de María, protestó públicamente por el asesinato, pero lo aprobó secretamente y admitió, ante sus amos ingleses, que habría sido estúpido perder un trono por la vida de una madre. El 8 de febrero de 1587 María Estuardo fue decapitada en el hall del castillo de Fotheringhay. El 8 de febrero de 1587, María Estuardo fue decapitada en el hall del castillo de Fotheringhay. Este hecho tuvo sobre la Europa de entonces un efecto tan profundo como los asesinatos en Rusia lo han tenido sobre la de nuestros días. Ofreció al rey de España la oportunidad para interferir y detener la perpetua piratería contra el comercio de sus súbditos y el apoyo de Cecil a los rebeldes de los Países Bajos. Preparó en consecuencia una flota de transportes, grande, pero con escolta insuficiente. Armada en español significa flota, que debía zarpar hacia el estrecho de Dover y embarcar allí hombres del ejército de los Países Bajos para transportarlos a Inglaterra. Si ese ejército que venía en socorro de los católicos ingleses hubiese tocado tierra, se habría producido un gran levantamiento nacional en defensa de la fe. La oposición contra la fe, aunque para entonces se estaba difundiendo entre una considerable minoría de ingleses, aún no era muy intensa, sino en un pequeño sector de esa minoría, y no habría tenido fuerza bastante para impedir la restauración de la tradición nacional. Los esfuerzos de Cecil habrían quedado arruinados, y la fe, que aún constituía el objeto de la lealtad y la minoría de la mayoría de los ingleses, habría sido restaurada en todo su esplendor. En lo que respecta a la actitud de Isabel en tal caso, conocemos bastante su carácter y su habitual inacción mientras una cuestión se mantenía dudosa, como para arriesgar una conjetura acertada. Habría aceptado el cambio y negociado con Felipe para conservar su trono. Pero la expedición de Felipe fracasó. Ni él ni los suyos la llamaron invencible. Sus navíos fueron peor manejados que los que fueron enviados en su contra desde los puertos ingleses, mandados por Lord Howard de Effingham, miembro de la pandilla anticatólica y cómplice en el asesinato de María Estuardo, y por Drake, un valiente capitán marino, asesino, ladrón de primera categoría y opositor profesional de la fe. Los españoles fracasaron por muchas razones, en parte porque su armamento y finanzas no eran adecuadas para mantener dominios mundiales. A esta falta de adecuación se sumaba la falta de conocimiento de Felipe para su empresa. Carecía de puerto. Prohibió que se atacara la flota inglesa. Sus barcos se ceñían menos al viento que los ingleses. Su artillería era insuficiente. Sus tropas no pudieron embarcarse y, como golpe de gracia, el viento viró hacia el noroeste en el momento crítico, amenazando a los navíos españoles, que ya estaban en desorden por el ataque de barcos artillados, con hacerlos encallar a sotavento. El viento se transformó entonces en una borrasca y los obligó, bajo fuerte cañoneo, a escapar de ella hacia el Mar del Norte. Como lo expresó el gobierno de Cecil, Dios sopló y se dispersaron. A todo esto, Isabel se había abstenido de intervenir, a fin de tener preparado un curso de acción en caso de que se efectuara un desembarco. Una vez desaparecido el peligro, pero no antes, pasó revista a las tropas en Tilbury, donde apareció como vencedora. Luego de esto, el proceso de descatolización de Inglaterra continuó muy rápidamente y con éxito. El propio Cecil murió en 1598, pero su dinastía continuó.
Su hijo Roberto Cecil, un horrible enano jorobado, con una cabeza enorme y toda la habilidad de su padre, o más, le sucedió en el poder. Para entonces ya hacía 40 años que la misa era desconocida para el pueblo inglés. Solo los hombres y mujeres ancianos recordaban la presencia activa de la fe. Los hombres de mediana edad carecían de experiencia en su ritual o de instrucción en su doctrina. Los más jóvenes nunca los habían conocido. Aún así, después de la desgraciada muerte de Isabel y del advenimiento de Jacobo, el segundo Cecil aún tenía el poder de la tradición católica en Inglaterra. Alrededor de la mitad de la nación todavía simpatizaba con ella, aunque la mayoría en una forma vaga. No obstante, podía retornar. Había una numerosa y decidida minoría de hombres que se jactaban activamente de llamarse católicos, y en condiciones favorables podrían congregar prontamente a multitudes. Lo que remachó el asunto para siempre fue la conspiración de la pólvora. Ostensiblemente fue una conspiración católica para aniquilar al rey y al parlamento. En el caso de Fawkes, el motivo era casi ciertamente genuino. Los demás pueden haber sido utilizados por el gobierno. Tal vez jamás lleguemos a saber si Cecil originó el asunto, tal como los agentes de su padre originaron la conspiración de Babington. Es probable, pero no seguro. Lo que sí sabemos es que Cecil estaba perfectamente enterado desde el comienzo. Lo alimentó cuidadosamente, lo denunció en forma dramática en el momento oportuno. Publicó diversas versiones oficiales contradictorias, todas las cuales son falsas, en diferentes grados, y creó en toda Inglaterra un horror contra el atentado y un nuevo sentimiento contra la minoría católica combativa, que finalmente hizo inclinar la balanza. Toda la masa obtusa y despreocupada del centro, desprovista de opiniones firmes, iba a conectar de allí en adelante el nombre católico con esta clase de amenaza, y a partir de ese momento, 1605, la causa católica activa pertenece a una fracción de Inglaterra, que sigue declinando por espacio de una generación hasta que, hacia el fin del reinado de Carlos II, 80 años más tarde, no es, quizás, más de la séptima u octava parte de la nación. Sin embargo, pese al gobierno inglés, pese a la monarquía en común en todas las islas británicas luego del advenimiento de Jacobo I, era evidente que el empate no era completo. En Britania, el catolicismo había sido derrotado y estaba destinado a desaparecer. Pero en Irlanda, el intento fracasó. Se estableció un gobierno protestante. La religión católica sobrevivió. Este fue el rumbo del triunfo anticatólico en este país durante la última generación de su avance, en 1559 y 1605. Había encontrado en Inglaterra a un país familiarizado con el cisma, conturbado por un pequeño pero feroz grupo calvinista, una Inglaterra indiferente en la práctica, pero católica en todas sus tradiciones principales y en su temperamento. La reina Isabel, humanista, escéptica y heredera de una pésima salud, presidió un movimiento dentro del cual estaba supeditada y dominada por las nuevas fortunas basadas en el saqueo de la religión. Esas ya estuvieron en manos de antiguas familias como los Howard, o de hombres de clase baja como los Cromwell. Han sido la clave de toda la cuestión. La fe debía ser destruida para preservar el inmenso botín. Existieron toda clase de excepciones y rumbos contradictorios, pero esa fue la línea principal de los acontecimientos. Controlándolos se hallaban Guillermo y Roberto Cecil, padre e hijo, prominentes voceros y cerebros de su desarrollo, que habían surgido de una hostería en Stamford. Guillermo, el hombre de la segunda generación, el primer Lord Burghley, fue primero secretario del Consejo, luego ministro todopoderoso. Su hijo Roberto, el hombre de la tercera generación, primer Lord Salisbury, concluyó la tarea. Esta dinastía Cecil cubrió todo el proceso y rigió a Inglaterra durante 50 años, hasta haber conseguido su propósito. Siguieron siendo ricos,
que era un objetivo principal, y destruyeron la fe en Inglaterra. El resultado de sus labores aún perdura. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Capítulo 9. Segunda parte. Inglaterra. El movimiento inglés, luego de aplastar la gran rebelión católica, cumplió el constante plan de Cecil para asfixiar a la Iglesia católica en todo el reino. Este estrangulamiento lento aseguró finalmente su triunfo, luego de un proceso de 33 años, desde 1572 a 1605. Aquí también, pues, el conflicto general de Europa llega a su final más o menos al mismo tiempo que en Francia y los Países Bajos. Para 1570 al 72, fuese cual fuese en cada país el bando destinado a triunfar, se encontraba ya en el poder. Después del fracaso de la Armada, 1588, es casi seguro que va a predominar la parte protestante de la nación inglesa. Después de la conspiración de la pólvora, 1605, así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio.